reconoce que en cuanto a mí estoy en esa situación. Como estamos en el contexto, en Primera de Crónicas 15, para que quede como en el YouTube, nuestro hermano está autorizado para leernos Primera de Crónicas 15, 16 al 19. A los demás les animo a que lo escriban. Claro que si usted tiene la habilidad de leer rápido y regresar bien, si no, nos ganamos ese aporte. Lea, hermano, y vamos a ver que Asad es un justo, que ha sido justificado por el Mesías, porque toda la gente del Antiguo Testamento que es llamada justo es únicamente justo por el Mesías, o sea, por Cristo, pero como estamos hablando en el Antiguo Testamento, no es por méritos, no es por méritos. Al judaísmo le atribuimos la más grande herejía de todas las religiones. Es la herejía de que es todo por méritos. Eso es lo que enseña el judaísmo, y eso se pegó todas las religiones. Lee, hermano, Primera de Crónicas 15, 16, 19. Así ¿Qué es lo mis- que vamos a leer? ¿De qué vamos a hablar? De Asaf, para mostrar que era un creyente, era un justo, y era justo porque ha sido justificado por el Mesías. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Pare ahí. Estamos hablando que él pertenece a la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví hay unos principales. Siga. Con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Muy bien. Y los ¿Cómo es que levitas, dice? ¿Cómo es que dice? ¿Con qué? con alegría. Eso. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, Sí. y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Minías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Eptán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Bien. Ya tenemos un contexto de quién, de Asaf, que él era un qué, un cantor, y profetizaba cantando, pero él era también qué, músico. Tal vez la persona que más sabe aquí de címbalos es Aleida Espinosa. A ver, ¿por qué? Vean, ¿cómo? Es la que de las que más debe saber. Lo que pasa es que címbalos, si usted los busca, puede encontrar como dos platillos, pero címbalos es como lo que se llama la timbaleta, o sea que es un instrumento que se maneja como con dos palos y da, como si, entonces es porque la hija de ella, la menor, estudió eso. En mi administración bregué para que ella nos colaborara, ¿cierto? Pero todo tiene que su tiempo y su momento. Él manejaba címbalos, ¿cierto? Ustedes más o menos saben qué es eso, ¿cierto? ¿Qué es címbalos? Si lo han llegado a entender. Es como, pastor, ayúdeme usted, lo que yo quiero expresar, es como un aparato que tiene, exacto, es más bien, es el marimba, ¿cierto? Corríjame, marimba. Eso es muy bonito. Eso es hermoso. Se ve mucho en las bandas, sí.
Entonces, vamos hasta ahora diciendo, él es un qué, es de la tribu de Leví, es de los principales, él es cantor, canta profetizando, y él es músico. Ve todo lo que sabemos de él. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, 4 y 5. Estamos hablando de qué? Del contexto de quién? De Asaf. ¿Quién era él? Recuerde que estamos diciendo que él tuvo un qué. ¿Un qué? Un bajón espiritual. Hermano, lees cuando tengas el texto de Primera de Crónicas 16, 4 y 5. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Entonces, ¿qué vemos ahí en el texto? Que Asaf, mire la palabra que utiliza el versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros. ¿Ve esa palabra? De los levitas, ministros. O sea que estaba ejerciendo un ministerio en ese momento él. Y dice el texto, ¿para qué? ¿De qué se dedicaba él? ¿A qué se dedicaba Asaf? A que el pueblo de Israel recordara y confesara y loara, o sea, o glorificara ¿a quién? Al Dios de Israel. Entonces sí estamos viendo que él es un ¿qué? Él es un justo justificado por el Mesías. Él es un creyente en términos contemporáneos. Así que Primera de Crónicas 16 nos dice que su ministerio era ¿cuál? No dice tocar, sino que su ministerio era ¿qué? Llevar a la gente y recordarles que Jehová nuestro Dios debe ser ¿qué? Glorificado, debe ser ¿qué? Confesado. Porque es que a veces decimos que ministro es el que toca instrumento. No, en este caso es el que está colocado para hacerle recordar a la nación, a Israel, para que confiese y den gloria y honra a ¿quién? El texto dice Jehová Dios. Ese es un asunto muy interesante cuando encontramos las dos palabras Jehová Dios. Pero ¿qué fue lo que dijimos al principio? Que él tenía ¿qué? Que estaba ¿cómo? ¿En un qué? ¿Cómo así? En un hombre en un bajón espiritual. Ya lo vas entendiendo. Y Primera de Crónicas permíteme un momento. ...25... y vas a leer el versículo 1 y el versículo 5, aunque los que toman nota es Primera de Crónicas 25, 1 al 9, haciendo referencia al versículo 5. Primera de Crónicas 25. Mi hermano, lo lees en el momento que lo encuentres. Primera de Crónicas 25, 1 y 5. Asimismo David,
Y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Si ve que él, aparte de hacerlo, él tenía como que dirigía a su familia, ¿cierto? Y él es profeta. La palabra que encontramos muchas veces es vidente, es una palabra que desaparece rápidamente porque es la misma equivalencia de profeta, vidente, pero eso desaparece y sigue siendo la palabra profeta. Ya sabemos las dificultades que hay si mantenemos diciendo el vidente de Dios, pero es el profeta de Dios. El profeta de Dios es uno que habla en nombre de Dios. O sea que Asaf, ¿qué hacía? Hablaba en nombre de Dios. En los días de quién? Según el texto de primera, ¿de qué? ¿Qué leímos? Primera de Crónicas, ¿qué? 25 del 1 al 9, ¿sí? O sea que podríamos decir que era un hombre consagrado, ¿qué? A Dios. Pero ¿qué fue lo que dije al principio? Él estaba viviendo. Tal vez no le llegaríamos al nivel espiritual de Asaf, nosotros, pero él, en lo que él era, de lo que hemos hablado en 1 Corintios 15, primera de Crónicas 15, primera de Crónicas 16, primera de Crónicas 25, estamos hablando de que en los días de David, él era ¿qué? Él era un profeta, hablaba el nombre de Dios. Pero él tenía un ¿qué? ¿Un bajón qué? Tenía un bajón espiritual. Imagínese usted cómo se ve en el texto, regrese al Salmo 73 y llegar al versículo 13, que usted escuchara a un hombre como esos decir el versículo 13, mejor dicho, usted sale corriendo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo en el 13? Verdaderamente, pero ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde ha llegado quién? Asaf, que llegó en un momento en su vida que él dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos sin inocencia. Este es un texto que refleja el nivel del bajón espiritual que estaba teniendo en su vida personal. Asaf tuvo un tiempo así y lo expresa en el versículo 2. Dice: casi y por poco, casi y por poco. Entonces él era ¿qué? Él era, hemos dicho, un levita, era un principal, era un cantor, era alguien que era ministro, ministraba, y en su ministerio era hacer que Israel recordara y confesara y alabara a Jehová, Dios de Israel. Y él era también ¿qué? Profeta. ¿En los días de quién? En los días de David. Vamos a hacer un énfasis que va a ser muy importante después en el estudio del texto. Es que Asaf no entró al templo, porque si era en los días de David, el templo es construido por el hijo de David, que fue. Entonces es bueno tener en cuenta ese detalle, lo vamos a tener muy en cuenta luego que enseñemos, cuando dice que él era que en los días de David no había ¿qué? Templo, sino que existía el arca, y a través del arca hacían como unos cultos, o sea,
se reunían. ¿Están entendiendo eso? Porque si de pronto usted dice que cuando Asaf estaba en el templo, entonces ustedes cuando escuchen eso ya se van a dar cuenta que hay una imprecisión, una imprecisión. Asaf tuvo un tiempo. Es un estado espiritual muy delicado. Pues uno llegar hasta el versículo ¿qué? Grábeselo, ¿versículo qué? ¿Cuál es el versículo del texto del Salmo 73 que revela la condición espiritual tan delicada en que estaba? El 13, no lo olviden. Si Dios me presta la vida, nos presta la vida, ¿cierto? Regresaremos nuevamente a esos textos. A lo último, usted sabe el Salmo 73 por dónde entra y por dónde sale, ¿sí? Esa es la hermosura de la Biblia, de las Escrituras. Es que la Biblia, cuando la leemos, hay personas que han tomado una relación con Dios, como el caso de ¿quién? De Asaf. Pero expresan tranquilamente, digo, los momentos que viven muchos de los que, de los hombres que están consagrados al Señor. Es decir, cómo es que la Biblia expresa que un hombre como Asaf, como en las condiciones que hemos dicho, músico, cantor, profeta o vidente, cómo es que él llegó a un bajón espiritual. Y él dice, en cuanto a mí, él se conocía, dice, casi, por poco. Y realmente el verso 13 revela la condición de su estado espiritual, ¿sí? Para que uno llegue a confesarlo del versículo 13, ¿sí? En tal situación, eso revela que algo está pasando. Entonces, en los días que él era ¿qué? O sea que eso no le pasó antes ni después, sino que él siendo ¿qué? Músico, cantor, profeta, ¿sí? Y que era director con sus hijos, ¿sí? Él tiene una afectación espiritual que incluso el versículo 15 lo reconoce. Dice, si yo dijera, oiga eso, o sea, si yo expreso lo que está en mi corazón, ¿qué dice el texto? Otra vez, 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos que engañaría. Imagínese él que termina de loar, de llevar el pueblo a glorificar al Señor, a Jehová Dios. Y digamos que él se acerca donde un hermano que ha estado en ese momento de ¿qué? De alabanza, y que lo ve como músico, lo ve como cantor, como ministrador. Digamos que se acerca y le dice el versículo 13, ¿qué opina usted? Que le diga, yo estoy aquí como perdiendo el tiempo. Es inútil estar en las cosas del Señor. Yo no le veo eso, gracia. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Que confesemos sinceramente. ¿Qué? Digan alguna cosita, pero rápida para que cuando usted me lo digan yo lo replico para que quede en YouTube. A ver. Duro. No vamos, sino que usted a sola se va y dice, lo que me dijo este Asaf, usted que su corazón que no es tan, no me van a ayudar. No, le digo al pastor para que señale. Eso es. Así es.
es que él dice, si yo les cuento cómo estoy espiritualmente, ¿los qué? ¿Qué dice el versículo 15? Por favor, pídale al Espíritu Santo que le funcione a usted, ¿cómo es que se dice? Las neuronas, hermano. Y que el Espíritu Santo lo lleve a su espíritu, porque es que esta es una palabra que usted no se puede perder. Él dice, si yo cuento mi estado espiritual, siendo músico, siendo cantor, siendo profeta, siendo vidente, donde me escuchen, ¿qué dice el versículo 15? ¿Cómo? Eso, hermana, es que así es. Así, ¿cuánta gente ha vuelto atrás porque otro ha vuelto atrás? Yo no entiendo eso. ¿Sabe por qué yo no volví al evangelio? Porque fulano de tal no volvió. Yo creo que esa es la autojustificación más. Pastor, deme una palabra en castellano. Más común, pero también muy cierto. Cierto. Oíste vos, ¿por qué volviste atrás? No, porque es que yo vi un mal testimonio. Hombre, realmente, no. Pero tenemos que madurar. Él dice, si yo les cuento lo que mi relación espiritual, nadie sabía, porque es él solo, él nadie sabía. ¿Qué lo veían a él? ¿Qué? Ay, mire, Asa cómo está, con ese traje tan hermoso. Como toca esos címbalos, como profetiza de lindo, y hoy como se dejó arreglar las patillas, y está estrenando hasta turbante, ¿cierto? Pero él en su corazón dice, donde yo a la gente le cuente en el bajón espiritual que me encuentro, los contamino. ¿Versículo qué? 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos que engañaría. Obvio que yo voy a tratar este texto a profundidad y voy a hacer un comentario de lo que dice Calvino sobre este texto. Pero déjeme decirle que realmente hay cosas que en esta enseñanza afortunadamente viene después, que nos cuenta, claro que no es el momento, pero gracias a Dios que él salió de ese bajón espiritual. ¿Sí ve que salió? Eso es lo bueno de la palabra, ¿cierto? Que hay gracia. Sí, nos cuenta la parte oscura, pero también nos cuenta la parte donde viene la intervención del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Asad cuenta. Nos los está contando que después, pero él no lo contó en el momento. O sea que él no se bajó del púlpito con todo ese tiempo de músico y se paró por allá y le dijo, una hermanita, ¿sabe que lo que yo estoy haciendo? Eso no vale la pena. Estoy ahí pues porque lo estoy haciendo, pero no vale la pena. Eso sí se llama un bajón espiritual, ¿o no? Por eso él dijo que en cuanto a mí casi que, verso 2, vaya aprendiendo, relacione los versículos, vaya manejando. Hemos dicho que el versículo 2 dice casi por poco. Hemos dicho que el versículo 13 revela que la profundidad del fondo espiritual, pero también hemos dicho que el versículo 15, ¿sí? No se asuste. Oiga, no se asuste. Que todos pasamos por bajones espirituales. No se asuste. No señale de malo a Asaf. Es en cuanto a mí. Es un momento espiritual. Ahora, lo bueno del texto es que él no se quedó ahí. Y él nos va a decir cómo salió. Para que usted y yo, cuando estemos en un bajón espiritual, ¿cómo debemos de qué? De tener en cuenta el texto, ¿para qué? Para salir de ese bajón espiritual. No se asuste lo que está pasando. Es decir, imagínense que se baja Asaf y me dice, bueno, ahí yo canté, pues y todo, pastor, ¿cómo me fue? Excelente, mi hijo, excelente. Pues la verdad es que yo estoy perdiendo el tiempo aquí.
Hemos dicho, ¡ah! ¡Qué cosa tan aterradora! No, no, no. Para eso estamos aquí estudiando ¿qué? La palabra, ¿cierto? Estudiando la palabra. Mire, hermano, cuando el pastor estaba enseñando, que se lo agradezco en público, al que honra, honra, sobre la enseñanza sobre el tema de Eclesiastés. Yo tomo nota, pero después me voy a mirar mis notas. Y eso es, esa palabra transforma. Mire, yo no tengo bienes materiales, pero después de oír al pastor, yo ya no quiero tener. Aunque no tengo, no quisiera tener bienes materiales, por una razón espiritual, que no se la voy a mostrar ahora, porque eso lo hizo el Espíritu Santo. Pero qué interesante, ¿no? Cómo el hombre busca tratar de encontrar satisfacción en A, B, C, D, E. Y vez tras vez Dios enseñándonos los sábados, eso no da satisfacción, eso no da satisfacción, eso no da satisfacción. No, qué cosa. Y siempre el pastor iniciaba el mensaje de esta manera. Cuando el pastor empezaba a enseñar, yo ya lo ponía de adelante. Sí, todo lo que pasa bajo el sol sí cuenta, sí es importante. Si nosotros sabemos que las cosas de este mundo no traen ¿qué? Satisfacción. Por eso el texto dice, eso lo enseñó el pastor, yo estoy enseñando eso, dice es vano. ¿Se acuerda que usamos la palabra vano, cierto? Vano. Si hay algo inútil, es buscar satisfacción en. Y el pastor nos daba listas y listas y listas. Yo decía ahí que no me enferme, que no me enferme, que no me programen en el médico, ¿cierto? Para poder estar escuchando esa palabra. Porque yo creo que Dios tiene momentos específicos que no vuelven a repetirse en la vida. Cuando hizo la introducción el pastor sobre el libro de Eclesiastés, y hago paréntesis, ve lo bueno que es estar en un ayuno. Yo este lujo no me lo puedo dar en media horita o en 45 minutos. Y ya se me olvidó lo que iba a decir, pastor. ¿Cómo? Dijo, el pastor Fabio ya lo había enseñado, pero esta es otra enseñanza. Yo lo entiendo perfectamente. Y hermano, yo le digo, yo he estudiado Eclesiastés, he enseñado Eclesiastés, he leído sobre Eclesiastés. Y yo le digo, cada vez que terminaba, yo decía, Dios mío, gracias a ti que escuché lo de hoy. Donde yo no hubiese escuchado eso. Y me di el lujo. Fue como ahora estábamos aquí esperando. Bueno, voy a terminar el lujo porque de pronto me olvida. Me di el lujo de repetir la enseñanza en YouTube. Digo que me di el lujo es porque cuando estábamos ahora, Johan, estábamos esperando que abrieran la puerta. Y le tengamos paciencia, esperemos. Ucrania está esperando que pare la guerra. Nosotros estamos esperando que abran la puerta. Paciencia. Es que uno venir a escuchar la palabra, hermano. No. ¿Qué te acabas de dar? Que uno puede estar a punto de ¿qué? De entrar en un bajón espiritual. O estar ahora en un bajón espiritual. Y si usted dice que ni A ni B, usted puede llegar a estar en un bajón espiritual. Luego el Salmo 73 es para ¿quién? Es para todos nosotros, ¿sí? Hermano, yo creo que aquí hay un aporte en el versículo 15. Y yo creo que es una nota importante. Y la nota importante es que no todo mi estado espiritual se lo puedo contar a cualquier persona porque la gente es ¿qué? Débil. Yo creo que el salmista tuvo en cuenta eso. Es débil, ¿sí? Bueno, digamos lo que yo me acerco
a un hermano y le digo, hermano, sí, Pastor Fabio, no, pues para decirle que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hay gente que es débil, y aun que no sea débil, eso es muy pesado. Por eso aquí hay un aporte pastoral, es que no lo contó, y es que el texto tiene claves, hermano, impresionantes, ¿sí? Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos que engañaría. Dije que voy a explicar este texto después, ¿sí? Si uno llama a alguien y le dice, hermano, yo quiero compartirle mi estado espiritual en que estoy, yo me imagino a alguien diciendo, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? Pues yo le digo, le cuento sobre el versículo, ¿qué? ¿Cuál es el versículo? Sí, pero el versículo que muestra, el versículo 13. Yo creo que la persona, ¿y cuántos años tiene usted en el Evangelio? Porque así somos, ¿sí o no? Y a veces vemos hermanos que tienen bajones espirituales y uno es aterrado, ¿cierto? Es aterrado. Si uno comenta, hay gente que no va a ser comprensiva, ¿sí? Y hay gente que incluso a partir de ese momento no solamente le va a decir cuántos años está en el Evangelio, sino que va a decir, este nunca ha sido cristiano, este no es cristiano. Porque el hombre trata de ¿qué? De juzgar. Por eso hay que ser sabio, y no es que uno le va contando sus momentos espirituales a cualquiera que va viniendo. La iglesia aquí hemos tenido y se ha tenido mucho cuidado con eso. Incluso en días pasados aparecía la lista autorizada por el pastor. Hable con fulano de tal, ¿cierto? Un día el pastor César va por la calle y se encuentra una hermana y le dice, hermana, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿No supiste que me divorcié? No, yo no supe. Yo, ¿cómo así que usted no sabe que es el pastor? Ustedes, los de la iglesia, me dijeron que me divorciara. Y César le va a preguntar, y yo no estaba ahí, yo no aconsejé. No, fulano de tal. Le digo, no leíste la lista que decía ahí. ¿Y qué pasó? Se arrimó a la persona que en ese momento estaba en un bajón espiritual profundo y le dijo, le dijo, es que usted es que es bobita. Usted es que es bobita. Se va a dejar mandar de ese hombre. Ya nos lo enseñaron. Si se casó, no se puede divorciar. No lo tengo aquí, pero yo tengo anotado el día que el pastor enseñó. Eso lo enseñaste en clases de matrimonio. No. Pues entonces, sí. ¿Quiere que siga? Por eso, cuando usted va a buscar ayuda en los momentos espirituales de su vida, si busque la orientación de la iglesia, pero los que la iglesia ¿qué? Recomienda. Porque cuando usted le cuenta su estado espiritual, la persona se escandaliza, y en ese escándalo la gente diría, pero Asaf, ¿cómo es así? Yo no entiendo el cristianismo. Que no entiende el cristianismo por el estado espiritual en que se encuentra Asaf. Vea, cójase de la banca y el pastor César me corregirá.
cuando estamos en el Evangelio, los creyentes, todos tenemos unos bajones espirituales. Y tal vez no diríamos como Asaf, casi por poco, sino sí caí. ¿Ve? Así que los creyentes tenemos momentos espirituales, hermano. Mire, gracias a Dios que nuestro pastor nos ha mantenido enseñando que nosotros no somos supermanes, super mujeres maravillas, super ungidos. Eso es mentiras. Hay una enseñanza que tal vez el pastor no se dio cuenta. Digo que no se dio cuenta es para decir que fue tan impresionante que él hablaba de vivir la vida real, no la vida ideal. ¿Qué es la vida ideal? ¿Y qué es la vida real? Hay que vivir la vida real. ¿Qué es la vida ideal? Que llega un domingo, me monto en mi coche, me voy con los niños y me voy esa tarde a acampar. Y ese día comemos bien rico, bien sabroso. Eso es un momento ¿qué? Ideal. Y el momento real es cuando ya termina el paseíto y estamos en la casa el lunes a levantarlos a estudiar y todo, la vida real, la vida real. Por eso es que hay quienes se sienten tan fuertes en la vida espiritual que no vienen a los cultos. Pero eso es sentirse uno muy fuerte. Se sienten tan fuertes que ya esa enseñanza, ¿de quién la va a dar? ¿A quién la está dando? Sobre Eclesiastés. Ay, yo me sé eso. Tan fuertes, ¿sí? No asisten a la reunión de oración porque son muy ¿qué? Muy fuertes. Es que lo que estamos hablando nosotros es que esa actitud es súper, ¿sí? Mire, y yo lo voy a decir con temor y temblor, es que cuando se enseña hay gente que no le gusta el tema. Hay gente que no le gusta el tema, pastor. Cuando usted enseña, hay gente que, cuando uno enseña hay gente que no le gusta el tema. Entonces, si a alguien no le gusta el tema, entonces lo mínimo que usted puede hacer es, lo mínimo, hable con el pastor. Hable con el pastor César. Cuando llega donde el pastor César y le dice, a mí, claro que él no va a poner la mano así, pues, sino sabe, pastor, pues, no sé, pues, con todo respeto, cuando dice todo respeto, ya va aquí, en la yugular. Con todo respeto. Con todo respeto, ¿usted cuánto lleva de ese tema? Llevo 15 enseñanzas. ¿Será, pastor, que no puede enseñar otra enseñanza? Otra. ¿Qué le contestaría el pastor? ¿Qué le contesta? ¿Usted qué cree que le diría el pastor César? Bueno, yo no hablo por el pastor César, pero yo sí hablo por mí. Yo me quedaría callado y respiraría por dentro. Y pediría al Señor que me ayudara a que no salga lo que entró en mi corazón. Por eso es que la enseñanza, la palabra, ocurre que Dios la ha diseñado para momentos muy específicos en nuestra propia vida. Es por eso que siempre aprecie la palabra. Le voy a decir algo que sé que no ocurre en el pastor, no lo hace. Ahora, ustedes nosotros lo conocemos a él no lo hace y lo felicito por eso, y no lo va a hacer. Pero sabe que uno se ve como pastor
muchas veces en la disyuntiva de que alguien viene y le dice, hermano, es que eso que usted está predicando, eso se lo sabe toda la iglesia, eso lo sabemos nosotros. Lo bueno de nuestra comunidad es que eso no llega a qué, eso no llega a nada, porque cuando Dios le da una palabra, esa es la palabra que el Señor que sostiene para nosotros. Desde ya Él lo sabe, porque Él ya lo ha vivido, aunque no me lo ha dicho. Pero cuando uno está ministrando en la iglesia, hay gente que no acepta el tema que uno está dando, por las razones A o B. Por eso este Salmo 73 es ¿para quién? Para todos. Es para mí. Yo tomé la decisión, todo lo que yo escuche es para mí, es para mí. Y cuando viene mi vida pecaminosa, fulano, yo corrijo eso. Porque es para mí, es para mí. Es que uno cree que esta palabra es para la gente de afuera. Sí, la gente de afuera no la está oyendo. Soy yo estoy escuchando esa palabra. Ahora, le pregunto, ¿usted no ha tenido bajones espirituales? No me conteste. Y yo le diría, si no los tiene, los va a tener. Pero lo bueno es que a través del Salmo 73 usted va a saber cómo salir de eso. Es que eso es muy el casi y el por poco. Entonces, usted escucha la palabra y es para usted, no para los de afuera. Este Salmo 73 es para todos. Tal vez cuando empecé usted pudo haber dicho, ¿de qué va a hablar el pastor? Del Salmo 73. Eso yo me lo sé. Y los de YouTube ya no van a oír lo que acabo de oír, porque ya salieron. Salmo 73, yo me lo sé de memoria. Si quiere lo repito. Mire, siempre que usted venga a la iglesia, siempre que usted escuche la palabra, hágase dos preguntas y escríbalas. Es, una vez que se lee el texto, ¿qué quiere Dios que yo sepa? Si yo leo el Salmo 73, debo saber qué es lo que Dios quiere que yo sepa. Señor, va a empezar el culto, estoy caminando, Señor, ¿qué quieres tú hoy que yo sepa? Eso es lo primero. Porque cuando se abre la Biblia es porque Dios quiere que usted sepa. O sea que ya lo haya oído, que lo sepa. Y dos, siempre que leas un texto, que escuches, que vengas a la iglesia y le agrego que leas la escritura, pregúntate ¿cuál es la primera? Y segundo, una vez que yo ya sé qué es lo que Dios quiere que yo sepa, entonces la segunda pregunta es ¿qué quiere Dios que yo haga? O sea, en obediencia. Bueno, ¿usted leyó el texto? Sí. Estudiamos el Salmo 73. ¿Y qué quiere Dios que usted sepa? No sé. ¿Y qué quiere Dios que usted haga? No sé. Entonces, ¿usted qué hizo? ¿Qué pasó? Leer por leer. Siempre que nos acerquemos al texto, al pasaje bíblico, sea de oyendo o leyendo o meditando, es siempre acercarnos con esa intención. Señor, ¿qué quieres que yo sepa? ¿Y qué quieres que yo, al saber lo que tú quieres que yo sepa, que yo haga? Obvio, para la gloria de Dios, porque hay que terminarlo ahí, para la gloria y la honra de Dios. Y si no, hermano, el texto no tiene sentido.
El Salmo 73, hasta donde lo llevamos. Si usted no sabe lo que Dios quiere que usted sepa, y a medida que vamos avanzando, lo que usted debe hacer, entonces perdemos el sentido del texto. ¿Cómo era que se llamaba el autor del Salmo 73? Enrique. Asaf. Él era músico principal de la tribu de Leví, profeta, vidente, músico, cantor. Y Asaf es honesto. Lo que le pasó en su vida espiritual es para que usted sepa qué es lo que debe hacer para que no llegue el casi o el por poco. Es para eso. Para eso. Es por si usted está pasando ahora por un bajón espiritual, o si ya pasó y no supo qué hacer y se enredó demasiado, o cuando llegue, usted sepa qué hacer. Cuando tenga un bajón espiritual, usted sepa qué hacer. Tengo un bajón espiritual, sepa qué hacer. ¿Salmo qué? 73. Asaf, estamos en el qué, en el contexto. Asaf es autor de 12 salmos. 12 salmos. Esos salmos están desde el 73, usted lo puede hojear después, hasta el 83, ahí hay 11. Y yo dije que ¿cuántos salmos eran? 12. Pastor, dijiste 12 y son 11. Estás perdido. No, pastor, estudie más. Lo que pasa es que no está pegadito, pero es el Salmo 50. El Salmo 50 es un salmo de Asaf, de él. Salmo 50. O sea que desde el 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y el 50. O sea que como el texto no dice quién es Asaf, entonces ¿qué hace uno? Elemental. ¿Qué hace uno? Coquito. Nacho 3, Nacho 4, ya vamos en Nacho 5. Elemental, ¿qué haces? Lees el Salmo 50 y te das cuenta de él. Lees el Salmo 73 hasta el 83 y eso te va a ayudar a dar un contexto, a saber un poco más acerca de quién era de quién era Asaf, ¿sí? Incluso si usted mira el 78, por dar un ejemplo, yo no me voy a quedar aquí haciendo comentario de cada uno de estos salmos, pero el Salmo 78 revela 72 versículos. Revela que Asaf era un hombre que conocía la historia de Israel. Él narra la fidelidad de Dios hacia su pueblo, y desde el 1 hasta el 72. O sea que el hombre conocía ¿qué? Las Escrituras. Era un justo justificado por el Mesías, que él conocía ¿qué? Las Escrituras. Por eso cuando vamos a estos salmos nos van a donar más contexto. ¿Quién era él? ¿Sí? Entonces él conoce la historia. Entonces si yo tomo los salmos de Asaf, veo que Asaf era sin duda alguna un hombre de Dios, pero no era un superministro. ¿Oyó eso? No era un super ungido. Eso es una mentira, hermano. Es una mentira. Por eso yo creo que ustedes, hermanos, como pueblo de Dios y los que están en YouTube, no se desgastan oyendo
otras cosas, hermano. Suficiente. Tenemos más de 1600 videos de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. 1600 videos. ¿Usted qué video estaba leyendo? Pero hermano, hay 1600 y es de todo tema. Y hablan de esto, de matrimonio, de niños. No. Todo, de enseñanza, toda la que el Señor nos viene dando. Entonces, Asaf no era un superministro. No. Por eso, cuando usted y yo estemos en un bajón espiritual, tenga cuidado y averigüe quiénes están autorizados por el pastor. Viene una persona aquí a la iglesia en un momento dado y usted lo ve, ¿qué ve? Uy, ese tipo tiene cara de asa, pues, y no sabe. Ahora, viene y entonces usted va y le pide un consejo, pero como usted no conoce la historia de la iglesia ni sabe, entonces la persona hace 2 años que no venía a la iglesia y vino era para mirar a ver si le dan gusto por lo que él se fue. Entonces usted se acerca y le dice: ay, hermano, como canta bonito, como ora el himno, y le pide un consejo. Y él acaba de ¿qué? De llegar después de tener 2 años fuera de la iglesia y le pide consejo. Le dice: hermano, usted me puede aconsejar, hoy casi que no vengo al culto. Casi que no vengo al culto. Usted verá que lucha. ¿Sabe qué le dice él? Y por eso se preocupa. Y por eso se preocupa. ¿Cómo se preocupa? Claro, lo que sale de aquí es porque está aquí. Eso lo dijo Jesús. No ningún psicólogo. Lo que está en el corazón sale por la boca. Conocer a una persona hasta donde uno puede, por la boca. Qué raro, ¿no? Qué impresionante. Yo estoy aquí muy emocionado. ¿Y qué hora es? Bueno. No, todavía me falta mucho tiempo. Mire, el tiempo ha pasado porque el salmista no contó esto en el momento que él estaba viviendo, porque el versículo vuelva al 73, el versículo 15 lo muestra. ¿Sí muestra qué? Que él no lo contó, lo dijo después, pero lo bueno es que lo dijo después que él ¿qué? Salió, sí. O sea que él fue sabio, ¿cierto? Y lo comentó pasado el tiempo, ¿sí? Y lo sabio fue que después de que salió, él les dijo: venga, yo les cuento. No sabemos cuánto tiempo contó él después de que tuvo esta experiencia. Y él dijo: yo estuve casi, por poco, pero salí. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Ah? Pasó el tiempo y él dijo: yo estuve en un bajón espiritual, vea, casi, por poco, pero salí. Y por eso el texto nos va a enseñar cómo salió. Pero se sale con arrepentimiento, que es un texto que usted va a darle gracias a Dios cuando leamos desde el versículo 14, 15, 16, 17, cómo salió. Él da pues en el texto la enseñanza de cómo salió. Porque es que nosotros a veces, y muchas veces, y demasiadas veces, no sabemos manejar esos momentos de bajones espirituales. No sabemos manejarlos. No sabemos. Escuche, tome aire, cójase de la banca y sabe que el versículo, grábelo, Aleida Moreno. ¿Cuál es el versículo que habla
del estado espiritual en que se encontraba él tan bajo. Ahora vas a darte cuenta que hay otro texto que dice que él se guardó eso para él, porque si lo dice él contaminaría ¿qué? A otros. ¿Cuál versículo? Ahora el versículo, el texto que expresa por qué él estaba en ese bajón espiritual. Óigalo bien. ¿Por qué estaba en ese bajón espiritual? Por lo del versículo 14. Grábelo, subráyelo, subráyelo, vuélvalo a subrayar, que es subrayado. Por el versículo 14. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Lo leyó? ¡Qué hermosura! Gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué ese bajón espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué? Bendito sea Dios. Vea, ya van a ser las 12. ¿Por qué? En esto dejo. ¿Por qué? ¿Ah? Leo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas por no saber manejar. Versículo 14, se encontraba en un bajón espiritual. Hay gente que no sabe manejar los momentos de crisis y los momentos de prueba en su vida, y en vez de levantarse en alas de fe, terminan casi y por poco fuera del camino del Señor. En vez de salir, ¿qué podríamos decir? Se empeoran. Esto no es ningún asunto nuevo. Si yo le preguntara a solas al pastor César: pastor, ¿usted ha visto gente que no ha vuelto, para no entrar en juicios? Gente que ya no está en los caminos del Señor. Yo creo que el pastor diría sí. Y yo puedo dar testimonio de eso. De gente que tiene momentos que no vuelven y no regresan por el asunto del versículo 14. ¿Qué dice? Pues he sido azotado. Pero ¿quién es el que estaba siendo azotado? ¿Cómo así? El vidente, el profeta, el músico, el cantor. ¿Cómo así? ¡Qué raro! ¿Le está pasando eso? Sí. Por eso es que este texto acaba con las enseñanzas que hoy en día se dan. Y le digo, pastor, en el entorno, no sé cómo estará ahora, pero en el entorno de Medellín, no sé en otra parte, el 80% de las enseñanzas de las iglesias, está quedando en YouTube, enseñan que una persona que está en los caminos de Dios no puede vivir como el versículo 14. No le puede pasar absolutamente ¿qué? Nada. Y mire que él confiesa. Yo tuve, versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Y él dice: en cuanto a mí, cuando estaba así viviendo, así en las crisis, en las pruebas, así, dice, por poco, casi me deslizo, se resbalaron mis pies. Yo estuve casi, ese es, hágale un círculo, por poco, ¿sí? Y es real. Y lo voy a decir, yo diría que esto ya lo sabemos, hermano, por las enseñanzas del pastor. ¿Cuántas veces uno no dice?
Y yo lo digo el pastor, no dice. Yo lo digo también por mí, no dice. Pero uno ve, oiga, ve, pero uno no dice. Otra vez, ¿uno qué? Ve, pero no dice. Uno ve, pero no dice. Que hay gente en la iglesia, en términos universales, y nosotros somos de la iglesia universal, que todo lo de la iglesia le sabe, y me voy a usar un lenguaje que se lo quito al pastor, que hasta yo me he puesto a pensar a qué sabe eso. Dice, le sabe a trapo. ¿Usted ha comido trapo? ¿Usted ha comido trapo? Comer trapo, ¿a qué sabe el trapo? Y sabe la honestidad del texto. Y esto ya lo va a aprender Aleida. El otro texto se lo voy a seguir preguntando a ella, textos claves. ¿Qué dice el 21? Mire qué honestidad en términos de hablar de su estado espiritual. ¿Se llenó de qué? De amargura mi alma. Hermano, el pastor lo ve. Él no, bueno, ya sabemos que él no está en ¿qué? La ve. Yo también. Que entran a la iglesia y se retuercen y se van de un lado, y entonces ve, no estoy juzgando, ustedes por qué me miran así, ve, uno ve, y hay una canción y hay otra, se retuerce. Bueno, ahora viene la palabra del Señor. Vamos a hablar del Salmo 73. ¿Para qué vino? Se ve que se retuercen, ¿cierto? La música les había trapo. Las oraciones súper largas de 2 minutos. Muy largas, de 2 minutos. ¿Qué cosa tan larga? Ahora esas lecturas bíblicas. No. Y ocurre que como el pastor da en serie, la gente termina diciendo, no todas, los que les sabe todo a trapo, dice, el pastor predica es lo mismo. Lo mismo. El pastor ha recibido cartas. Yo recibí montones. Y todavía, pastor, recibo cartas. En este momento las de aquí las recibe usted, pero en otra parte las recibe. ¿Dónde? Expresan que lo que enseño sabe a trapo. Sabe a trapo. O sea que uno los ve, pero uno no les dice qué, nada. No les dice nada. Por eso el versículo 21, él estaba tan qué, tan amargado que él todo le sabía a trapo. Pero espérese el próximo jueves, cuando hablemos del que todo le sabía a trapo, pero está, aleluya, el que le sabía a trapo, pero está en, espere para que vea el texto, que vea lo delicado que es. ¿Qué es? Pastor, ¿y qué era lo que él tenía? Por favor, lean el versículo 14. ¿Qué tenía? No me preocupe que ya voy a terminar, que descanse. ¿Qué tenía? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo? ¿Pero qué le estaba pasando? Esa es la palabra. No se sabe. Y mejor así, para que quepa usted y yo. Dije bien quepa. Quepa. De caber. ¿De qué?
para que estemos metidos ahí. Es que en la vida pasan momentos difíciles, hay momentos de prueba, pero eso uno pregunta, ¿qué es lo que estaba pasando? Él estaba viviendo una vida de angustia. ¿Por qué? No sabemos. Así que ahí usted puede poner el sello suyo, el mío, puede colocarlo ahí, ¿sí? Es que hemos aprendido, que el pastor nos lo ha reiterado estas veces, que si no lo dice el texto, no especule, ¿sí? No se ponga a adivinar. En el estudio de 2 Corintios 12, el pastor fue claro y enseñó cuál era el aguijón. ¿Cierto que sí? No, que no sabe qué es, pero era algo. O sea que en el texto encontramos en el versículo 14 que en este caso no sabemos qué le pasó. Pero si usted lee el versículo 14 dice, he sido ¿qué? Azotado todo el día. Investigando, pero solo investigando, pero eso tírelo a la basura, que azotado quiere decir por lo regular pandemia, que era una enfermedad. No nos pongamos con eso. Estaba azotado. Cada 8 días. Cada 8 días. Todo el día. ¿Y qué dice el versículo 14? Y castigado todas las mañanas. Él no supo manejar eso. Y nosotros menos. Nosotros menos. Él por lo menos casi por poco. Nosotros sí. Nosotros no, casi no caímos. Y por poco no, caímos del totazo. Caímos del totazo. Usted es creyente. Usted es Asaf. Usted es músico, cantor, vidente, profeta, principal de la tribu, y a usted le pasa lo que le pasa a Asaf. ¿Qué le pasó a Asaf? Asaf estaba pasando, porque la vida cristiana no es una vida idealizada, sino que es una vida real, que se vive con Jesús, pero es real, no idealizada. Entonces los falsos profetas lo que te enseñan es la ¿qué? La idealización. No te enfermas. Una señora que no voy a dar el nombre, pero el pastor dará el nombre porque él sí lo puede hacer, dará el nombre, que ella le manda a los ángeles y le manda a Dios a que le cuiden los diamantes. ¿Qué le parece? Me parece, por Dios. Yo escuché una vez un hombre que casi que lo ahorcó. No, mentiras. Se paró y enseñaba y decía, por asunto del ministerio, pastor, era: yo soy un hombre ungido y a mí nadie me puede tocar ni los pelos, porque Daniel estaba en el foso de los leones y los leones no le tocaron ni un pelo. Los hombres super ungidos no son tocados por el Espíritu Santo. Mentiras, mentiras y mentiras. Eso es falso. Eso es la enseñanza de los falsos profetas. Dígame el versículo 14. ¿Cómo le pasa eso a un hombre de esos, por Dios? ¿Cómo le pasa eso? Pastor, es que yo soy creyente y me está pasando. Sí, claro, siga diciendo que eso pasa. Ay, pastor, usted sí es. No, es que eso pasa. Eso pasa. Es que, ¿cómo le parece que a todos, mi tía la de Australia, a todos les mandó tenis y a mí no? Entonces, ¿qué? ¿Te va a matar por eso? ¿Qué? Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Ahora, el texto azotado dice algo, ¿cierto? Y castigado nos da pie a decir, no será especulación. Azotado, ¿no será que estaba en una enfermedad terminal? Especulación. Azotado, ¿será que Hebreos 12? ¿Será que estaba siendo disciplinado? No sabemos. No sabemos. ¿Qué puede ser? No sabemos. Simplemente dejemos ahí y escriba: estaba en una situación difícil. Cuando usted y yo estamos en pruebas, en situaciones difíciles, castigados o azotados, usted puede caer
Usted y yo podemos caer en la situación de ¿qué? De estar por eso a punto de, casi de, por poco, a causa de ¿qué? De eso. O puede tomar la decisión que tomó ¿qué? Asaf, y cómo él se remontó de esa situación. Bendito sea el Señor. Oramos al Señor, pero no es que voy a orar, sino que seguimos estos minuticos, que son un minuto, para que terminemos. Gracias a Dios. Mi invitación es a que nos acompañe, si Dios nos da la vida. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Ha sido una mañana muy fructífera, muy provechosa para nuestra alma. Y te pedimos, Señor, que conforme a tu bondad, a tu misericordia, a tu gracia, nos permita seguir estudiando estas palabras de gracia en el libro de los Salmos, capítulo 73, en el Antiguo Testamento, y lo que quieras darnos, Padre Celestial, para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, tu iglesia necesita siempre tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, y te pedimos que nos ayudes a meditar y a reflexionar en las Escrituras, lo que hoy hemos recibido, y de esa manera nos podamos convertir en instrumentos de la gracia para otros también, Señor, entendiendo que esta palabra nos levanta, nos conforta, nos alienta, pero al mismo tiempo nos corrige y nos redarguye. Muchísimas gracias por la vida de mis hermanos y por sus familias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, y gracias por acompañarnos.